Disponemos ahora para la predicación de la palabra. Y les invito a abrir sus Biblias en Efesios capítulo 4, la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en su capítulo 4. Vamos a leer allí del verso 7 al 13. Efesios 4 del 7 al 13. Y así vamos ahora a disponernos para proclamar juntos la gloria de Cristo. Ven, así que leemos en Efesios 4, verso 7. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Porque el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aleluya. Vamos a orar nuevamente y esta vez vamos a pedirle al Señor que hable a nuestros corazones por su palabra. Señor, ahora al predicar tu palabra, venimos ante ti a rogarte, Señor, que abras nuestros oídos espirituales, nuestros corazones, para recibirla con gozo, con fe, con disposición de acción. Señor, y al hacerlo, te rogamos que tu nombre sea glorificado, que demos el testimonio apropiado, que le diga a nuestros vecinos y a los que transitan por las calles, que diga al mundo y a las autoridades en los lugares celestiales que hay un pueblo redimido que te reconoce como Rey, que te adora y te sirve. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. He titulado este mensaje Las bendiciones de la ascensión de Cristo. Las bendiciones de la ascensión de Cristo. 3 días después de su muerte en la cruz, el Señor Jesucristo se levantó de entre los muertos. Y vemos que comienza un proceso sistemático y gradual a través del cual Cristo es glorificado y levantado. Este proceso continúa porque 40 días después de su resurrección, el Señor Jesucristo reúne a sus discípulos y delante de ellos es físicamente levantado. O que usted en este momento pudiera imaginarse estar allí. Estaban conversando con el Señor Jesucristo. Preguntaban ellos, Señor, ¿vas a devolver el reino a Israel en este tiempo? Estaban en medio de una conversación cuando Él les dice, no les he dado a ustedes conocer los tiempos y las sazones que el Padre ha determinado en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y mientras les decía estas cosas, de repente ellos como que ven que Cristo empieza a levantarse.
Usted se imagina, hermanos, cómo ellos reaccionaron cuando vieron esto. Hay personas que hacen ejercicios de yoga y dice que levitan, que se levantan del suelo. Yo nunca lo he visto eso. Yo no creo que es cierto. No creo que nadie pueda, sin ningún aparato mecánico, violentar la ley de la gravedad que mantiene al ser humano pegado a la tierra, como diciéndote, eres terrenal. Más bien nos lleva hacia abajo siempre. Si usted se descuida, se cae. Pero nuestro Señor Jesucristo comienza a ser levantado en su naturaleza humana y su naturaleza divina, en el cuerpo glorificado que se le concedió después de la resurrección. Comienza el Señor a ser levantado delante de sus ojos. Y ese levantar no se detiene hasta que una nube le oculta de su mirada. Y ellos siguen mirando hacia arriba, pero vienen ángeles y les dice, varones Galileos, ¿qué hacéis mirando al cielo? Ese mismo Jesús que ha sido levantado descenderá a vosotros de la misma manera que le han visto subir. Y el Señor 40 días después de la resurrección es levantado hasta los mismos cielos. Y yo no sé por qué la iglesia a veces se olvida de la ascensión y termina de celebrar en la resurrección. Y yo pienso que a veces nos perdemos de las bendiciones más grandes porque nos conformamos con conocer un poco de Cristo. Hay quien se conforma con la Navidad. ¿Verdad que sí? Hay quien celebra la Navidad y da sus regalos y se olvidó de Cristo. No vuelve ni a la iglesia el resto del año. Agáchese si esto le cae. Otros llegan hasta el Viernes Santo y ese día lloran y ven la pasión de Cristo y el sábado siguiente se les olvidó. Y hay otros que llegan hasta la resurrección y celebran Easter Sunday, se visten bonito ese día, van a la iglesia, pero después de ahí dicen ya, se acabó, hasta el otro año. Pero hay un pueblo que conoce a Cristo en su plenitud. Amén, ¿eres tú parte de ese pueblo? Yo sí lo creo porque estás aquí hoy celebrando. Hay un pueblo que dice, sí, Él nació en un pesebre, pero no se quedó allí. Sí, Él fue a la cruz, pero no se quedó allí. Sí, Él fue a la tumba, pero no se quedó allí. Él se levantó entre los muertos. Ah, pero eso no, espere, todavía no aplauda. Después de levantarse entre los muertos, Él fue levantado hasta los santos cielos y se sentó a la diestra del Padre y reina sobre todos los reinos de este mundo y del universo. Él es el Rey sobre todo y sobre todos. Aleluya. Esa es la plenitud de Cristo, la plenitud de su ministerio, la ascensión del Señor. Es el momento, es el acto que le corona como el Rey de Reyes. No solamente por quien Él es, sino por lo que Él hizo. En ese momento que Él asciende a los cielos, allí le recibe el Padre Celestial. Mis hermanos, usted se puede imaginar cómo el Padre recibe a su Hijo. Después que su Hijo ha sufrido, ha muerto para salvarnos. Dice la palabra que hay gozo por un pecador que se arrepiente en el cielo. Ahora imagínese el gozo cuando Cristo regresa habiendo redimido a tantos pecadores. Una celebración sin igual. Y dice que se acerca el Señor al anciano de días que está en el trono. Y el Padre Celestial le dice, hijo mío, ahora yo te entrego a ti el dominio, la gloria. Oh, vamos a leerlo porque vamos a Daniel 7, porque no lo podemos decir mejor que lo dice la misma palabra. Vamos a ver qué se le concede al Señor en su ascensión. Verso 14, Daniel 7, y le fue dado dominio. ¿Qué significa eso? Que Cristo tiene dominio. El Padre Celestial le dio a Cristo el dominio sobre todo y sobre todos. Hermanos, dice la palabra que aún nuestros pensamientos deben ser sometidos bajo el dominio de Cristo.
Y hoy la gente quiere vivir a su manera. Y los jóvenes dicen, a mí nadie me puede decir cómo yo tengo que vivir. Pero el Padre Celestial ha determinado que Cristo tiene dominio sobre nuestras vidas. Y nosotros venimos hoy ante Él a decirle, Señor Jesucristo, domina mis pensamientos. Amén. Domina sobre mi vida. Tienes el derecho de decirme cómo vivir. Le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará. Y su reino uno, que no será destruido. El Señor Jesucristo es levantado a los cielos. Y la primera bendición de la ascensión es que Cristo es glorificado. ¿Cuántos se alegran que Cristo sea glorificado? Aunque usted esté sufriendo. Amén. Mire, si usted todo le está yendo mal, pero Cristo está siendo glorificado en su vida, alégrese. Amén. Dele gloria al Señor. Lo importante es que Él sea glorificado. Como dijo Juan el Bautista, que yo mengüe, pero que Él crezca. Que yo sufra, pero que Él sea alabado. Porque, hermano, Él se lo merece. Cristo merece ser glorificado. ¿Cuántos dicen amén? Y esa es la primera bendición, que Él está recibiendo la honra que Él se merece. Pero mis amados, esto está bueno y se pone mejor. Porque cuando Cristo es glorificado, es cuando nosotros somos más bendecidos. Yo quiero que usted escuche bien esto y los que están en casa también. Deje de lavar las ollas y preste atención ahora. Tu bendición más grande viene a ti cuando Cristo es glorificado en tu vida. No cuando tú eres glorificado. Cuando tú eres exaltado, cuando tú recibes honra, estás en peligro. ¿De qué? De orgullo. Cuando tú recibes bendición, estás en peligro. ¿De qué? De acomodarte. Yo creo que eso está pasando en la iglesia hoy en día. Somos demasiado bendecidos. Por eso estamos acomodados. Y yo creo que Cristo va a tener que hacernos menguar para que Él crezca y le reconozcamos a Él como Rey. Hay un peligro en la iglesia de hoy, donde se predica un evangelio que busca la honra nuestra y no la de Cristo. La prosperidad nuestra y no del reino de los cielos. Pero el verdadero evangelio es aquel que dice, mi bendición está cuando Cristo es glorificado, entonces yo soy bendecido. Mi verdadera bendición viene cuando Él es levantado. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, antes de ir a la cruz, en el Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 32, Él dijo estas palabras, escuche bien, cuando el Hijo del Hombre sea levantado. Oh, yo quiero que usted escuche bien estas palabras. Son palabras muy profundas para nuestra vida. Cuando el Hijo del Hombre sea levantado, entonces va a atraer a todos a Él. Iglesia, lo que hace falta es que el Hijo del Hombre sea levantado. Y Él estaba hablando de la cruz. Aún en la cruz, hermano, esto es demasiado glorioso. Aún en el sufrimiento es levantado Cristo. Y cuando Cristo es levantado, hay salvación, hay perdón. Cuando Cristo es levantado, los pecadores se salvan, se arrepienten y vienen a Él. Cristo levantado en la cruz comienza el proceso de su glorificación. Pero no termina allí. Al tercer día, como dijimos, Cristo es levantado de entre los muertos. Una ascensión mucho más gloriosa todavía. Y cuando Cristo es levantado de entre los muertos, nosotros también somos levantados con Él
y recibimos vida eterna. Con su muerte en la cruz nos dio el perdón, pero con su resurrección nos dio vida eterna, dice la palabra de Dios. Primicias de los que durmieron es hecho, porque en Él, en su resurrección, nosotros también somos levantados. Oh, si en el sufrimiento de Cristo fuimos bendecidos, ¿cuánto más cuando Cristo es glorificado seremos bendecidos? Pero hermanos, como hemos dicho, no termina allí la exaltación de Cristo. Verdaderamente Él tuvo que descender hasta lo más profundo, hasta la propia tumba para rescatarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque estábamos muertos en nuestros delitos. Y vamos a leer en el libro de Gálatas capítulo 2. En Gálatas capítulo 2. Le invito a ir conmigo allí. En el verso 4, leemos del verso 4 en adelante, donde dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado. Usted ve, Él tuvo que ir a la tumba porque ahí es donde estábamos nosotros, muertos en pecado. Pero por su gracia Él descendió hasta la tumba para salvarnos. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Mire, hermano, usted sabe cuándo usted tuvo vida en verdad, cuando Cristo se levantó de los muertos. Los que estamos en Cristo somos bendecidos cuando Cristo es bendecido, porque en Él estamos representados. Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Pero amárrese los cinturones para el verso 6. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Oh, esto es demasiado maravilloso, mis amados. No solamente nos levantó de los muertos con Cristo, sino que también en su ascensión, cuando Él fue levantado a los cielos, dice la palabra de Dios, que nosotros también, por cuanto estamos en Cristo, fuimos levantados y hemos sido ya sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Cuántos le pueden dar gloria a Dios? Esto es demasiado maravilloso. Si la Biblia no lo dijera, yo no lo pudiera creer. Nosotros tenemos que esperar que pase el tiempo para que eso llegue a nosotros, pero Dios vive más allá del tiempo. Y por lo tanto, en Dios ya esto ha sucedido. Ya todos los redimidos hemos sido levantados a los cielos y estamos en la presencia de Dios con Cristo. Y estamos también sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Mi amado, la bendición de Cristo es tu bendición. Todo lo que Él conquistó en esta tierra, lo conquistó para nosotros. Él no necesitaba nada. Él siempre ha tenido todo. Pero Cristo conquistó la bendición para nosotros. Él ha sido levantado y con Él nosotros también. Y dice la palabra que hemos leído hoy en Efesios 4, que cuando Él fue levantado, llevó cautiva. ¿Qué cosa? ¿Qué llevó cautivo Cristo cuando fue levantado? Creo que el calor me los está durmiendo. Dice que Él, cuando fue levantado, llevó cautivo, ¿qué? Tiene que decirlo más fuerte, pues no lo escucho. La cautividad. Llevó cautiva la cautividad. ¿Cuándo? Cuando fue levantado. Cuando Cristo es exaltado, dice, entonces lleva cautiva la cautividad. ¿Qué significa esto? Bueno, cuando alguien vence a un enemigo, si ese enemigo no es llevado cautivo, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a hacer ese enemigo si usted lo venció? Si usted no lo lleva cautivo.
se va a levantar otra vez contra usted, ¿verdad? Porque existe algo muy dulce en este mundo que se llama, ¿cómo? Venganza. Y lo decimos así, la venganza es dulce. Espérame que yo te cojo cansado. Ah, me la hiciste. Tranquilo. Tranquilo que yo me la cobro. Esa es la naturaleza humana. Y esa naturaleza, ¿sabe de dónde viene? De Satanás. El enemigo que no es llevado cautivo vuelve a atacar para tomar de nuevo el lugar que le fue quitado. Pero el Señor Jesucristo no solamente venció al diablo, en la cruz lo venció. ¿Cuántos dicen amén? En la tumba venció la muerte. Pero no se conformó con vencer el diablo y la muerte, sino dice, ahora que soy ascendido a los cielos, que me es entregado el dominio, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a llevar cautivo a tus enemigos para que nunca más puedan enseñorearse sobre ti. ¿Cuánto le dan la gloria a Cristo? Llevó cautiva la cautividad. Por lo tanto, el pecado nunca más tiene que enseñorearse de tu vida, de tu casa, porque ahora Cristo reina y ha llevado cautiva la cautividad. Ha llevado cautivo todo. Nosotros que éramos cautivos de Satanás, ahora somos cautivos de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? El apóstol Pablo dice, Pablo, esclavo de Jesucristo. Y lo dice con orgullo santo. No hay honor más grande que ser esclavo de Cristo. El mundo se enorgullece. Jóvenes, no escuchen esa voz del mundo que dice, tú puedes vivir como tú quieras. Si vives como tú quieres, te perderás. Pero si eres esclavo de Cristo, tendrás salvación. Sométete a Cristo, que Él es Señor. El Señor Jesucristo es levantado y lleva cautiva la cautividad. Y yo quiero que apliquemos esto a nuestra vida hoy. Si hay cadenas todavía en tu vida, ¿sabes por qué es? Porque Cristo no está en el lugar que le corresponde. Porque no le has dado el lugar en el trono. Porque no ha ascendido al lugar que le corresponde en tu vida. Porque cuando Él está en el trono, tus cadenas son rotas y tus enemigos son esclavizados. Tus enemigos son encadenados. Se cambia. Se da un vuelco a la situación. Ahora tú eres libre y el diablo está amarrado. Gloria a Dios. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Esa es la promesa del Señor. Pero ¿cuándo sucede eso? Cuando Cristo es exaltado. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es asegurarnos que Cristo sea exaltado en nuestras vidas, en nuestro hogar, en nuestra iglesia. ¿Cómo se logra esto, hermano? Escuchando alabanza todo el tiempo. Amén, eso es parte de exaltar a Cristo, ¿verdad? Pero no es la única parte. Porque hay quien escucha alabanza, pero con su vida no exalta a Cristo. Es exaltarlo con las alabanzas, pero también con nuestra obediencia, con nuestras acciones, viviendo como Él vivió, demostrando que estamos en Cristo, que estamos siendo formados conforme a la plenitud de Cristo. Y yo te aseguro que cuando Cristo sea levantado y exaltado en tu vida, tus cadenas serán rotas. ¿Cuántos dicen amén? Y tus enemigos serán encadenados. Ese amén no estuvo tan fuerte. Tus cadenas serán rotas y tus enemigos serán encadenados, porque la palabra dice que cuando Él fue levantado, llevó cautiva la cautividad. ¡Aleluya! Oh, qué maravilloso es nuestro Cristo. Y no solamente llevó cautiva la cautividad, sino que dice que entonces dio dones a los hombres. ¿Sabes cuándo recibes tú los dones espirituales? Cuando Cristo es exaltado. Cuando Él es levantado en tu vida.
el Señor Jesucristo hizo posible que el ser humano recibiera el regalo del Espíritu Santo. Antes del Señor Jesucristo redimirnos, nadie podía recibir el Espíritu. ¿Por qué? Porque estábamos llenos de pecado y el Espíritu no puede morar en una vida contaminada por el pecado, entregada al pecado. Pero el Señor Jesucristo, cuando quitó el pecado de nuestras vidas, ha hecho posible que recibamos el Espíritu Santo. Entonces, escuche bien esto, en potencia, todos nosotros tenemos derecho a recibir el Espíritu y los dones del Espíritu. ¿Estamos de acuerdo? Por la obra de Cristo. ¿Es la obra de Cristo suficiente para que todo ser humano que cree en Él reciba el Espíritu de Dios? Amén. ¿Esa es la promesa o no es la promesa? Gloria a Dios. ¿Y qué es lo que hace falta? ¿Qué es lo que hace falta entonces? Que Cristo sea ¿qué? Exaltado en nosotros. Cuando Cristo es exaltado en tu vida, los regalos, los dones espirituales que Él conquistó para ti, entonces te son entregados. Cuando Cristo es levantado con la autoridad y el dominio que el Padre le entrega, ¿qué hace Él? No toma ese dominio para beneficio propio, hermano. Eso es lo más hermoso. No lo toma para arbitrariamente buscar beneficio de parte nuestra, sino que usa ese poder para darnos a nosotros los regalos más hermosos que nadie ha recibido jamás, comenzando porque nos regala desde el cielo el Espíritu Santo de Dios. Entrega a su iglesia, a todo aquel que cree, el regalo más precioso que nadie ha podido jamás recibir, esa promesa, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, un regalo de Cristo en su victoria. Lo que Él conquistó, lo entrega al que cree en Él y dice, te doy mi Espíritu y con Él te doy todos los regalos. Oh, el Espíritu trae regalos a nuestra vida, ¿verdad? Le llamamos los dones espirituales. La capacidad para servir a Cristo, para demostrar su amor. Le llamamos el fruto del Espíritu que se produce en nosotros para la gloria de Cristo. Pero ¿cuándo sucede eso, pastor? Porque yo quisiera tener eso. Oh, ¿sabes lo que tienes que hacer? Exalta a Cristo. Que Cristo ascienda en tu vida. Sácalo del pesebre. Sácalo del crucifijo. Y levántalo. Exáltalo. No solo con tus palabras, con tus acciones. Con tu vida. Con tus inversiones de tu tiempo, de tu tesoro. Que sea la meta primordial en tu vida. Que Cristo sea exaltado. Joven, ¿quieres triunfar en esta vida? ¿Sabes lo que tienes que hacer? Asegurarte que Cristo sea exaltado en tu vida. Cualquier otro camino es un camino al fracaso. Aunque alcances tus metas en esta vida, terminarás lamentándote haber perdido tu tiempo. Pero si tú te aseguras, si tu prioridad en esta vida es que Cristo sea levantado, que Cristo sea exaltado, aunque tú no tengas nada, pero que Él sea glorificado, entonces yo te aseguro, entonces la Biblia te promete que los regalos más preciosos, los que Cristo conquistó, te serán entregados. Qué hermosa promesa. Qué glorioso, hermano, que Cristo ascendió a los cielos. Eso no fue un transporte que se le hizo a Cristo nada más. No fue una manera de llevarlo de aquí para allá.
fue una revelación para nosotros. La revelación es que cuando Cristo es exaltado, nuestras cadenas son rotas. Cuando Cristo es exaltado, entonces podemos ser llenos del Espíritu. Cuando Cristo es exaltado, entonces podemos ser verdaderamente bendecidos. Gloria a Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, te glorificamos. Señor, gracias por la plenitud de tu obra. Porque no terminó en la cruz, si bien que nuestra redención fue completa allí, pero tú apenas comenzabas a ser exaltado. Al tercer día, Dios te levantó de entre los muertos. 40 días después, fuiste exaltado hasta lo sumo, llevado en tu cuerpo glorificado hasta lo más alto de los cielos, donde te fue otorgado el título que está por encima de cualquier otro en el universo. Te fue dado el dominio eterno. Señor, yo te ruego en este día que en nuestras vidas tú seas exaltado, que en tu iglesia el propósito sea levantar a Cristo, no solo con nuestras palabras, sino con nuestras acciones. Que sea la meta de nuestra vida, de cada joven, de cada hogar, de cada persona, exaltar a Cristo. Que reciba dominio, que haya sometimiento y obediencia a Él, que se viva como Él dice que hay que vivir. Entonces seremos bendecidos, Señor. Entonces todo lo que tú lograste para nosotros nos será entregado. Si hay alguien, Señor, que se siente todavía encadenado, que logra victorias parciales, pero el enemigo siempre vuelve y le ataca y le vuelve a quitar lo que había conseguido. Yo te ruego que hoy, Señor, sea el día que se proponga vivir para que tú seas exaltado. Más y más alto y más alto, hasta que tomes ese lugar de soberanía absoluta en su vida, en su hogar, hasta que tú mandes, Señor, hasta que se haga como tú quieres, hasta que la cautividad sea cautiva. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a adorar al Señor. Y vamos a decirle a Cristo que lo que necesitamos es que Él sea nuestra prioridad. Vamos a adorar al Señor.